Bienvenidos al primer programa del año 2025, en el que vamos a comenzar hablando del balance de siniestralidad de nuestras carreteras. El ministro del Interior acaba de presentar el balance provisional de los siniestros registrados en las carreteras españolas en 2024. Según Fernando Grande Marlasca, con los datos de la DGT, 1.040 siniestros mortales en los que fallecieron 1.154 personas y otras 4.634 personas sufrieron heridas que requirieron su ingreso hospitalario. Este comportamiento sigue la tendencia de relativa estabilidad, eso sí al alza, de la última década, con un promedio de 3 personas fallecidas cada día y 13 heridas hospitalizadas. Respecto de 2023, los datos reflejan un aumento de 14 personas fallecidas, un 1% más, y 148 personas heridas hospitalizadas, lo que supone un incremento del 3%, pero eso sí, una disminución de 4 siniestros mortales. 2024 ha marcado un hito en cuanto a la movilidad por carretera. Según los datos de la DGT, se registraron las cifras más altas de la serie histórica, con 462.888.133 desplazamientos, un 3,15% más, lo que suponen 14,1 millones más que el año anterior. En lo que al parque de vehículos y al censo de conductores se refiere, el aumento no ha llegado al 1%. A pesar de este aumento, las cifras de mortalidad y de heridos hospitalizados, sin contar los años de pandemia, se encuentran entre las más bajas de los últimos años. Teniendo en cuenta estos datos, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2024 en 2,2, el valor más bajo de los últimos 10 años. 2024 ha tenido un comportamiento irregular en lo que a siniestralidad vial se refiere. En el primer trimestre las víctimas mortales aumentaron un 16%, lo que llevó a diseñar un plan de choque que sirvió, según la DGT, para estabilizar las cifras de mortalidad en el segundo y tercer trimestre, sin apenas crecimiento respecto a 2023, y que las ha reducido de forma destacada en el último trimestre, en el que se ha registrado un 7% menos que el año anterior. En 2024 aumentaron los siniestros con múltiples víctimas, aquellos en los que se registraron 2 o más víctimas mortales. Del total de siniestros mortales, 1.040, 91, lo que es el 9%, fueron accidentes con múltiples fallecidos, en los que se concentró el 18% de las víctimas mortales, un total de 205. En comparación con 2023, supone un aumento del 15% en el caso de los siniestros y de un 17% en las víctimas mortales. También se ha registrado un incremento notable de las víctimas mortales que se desplazaban en furgoneta, un hecho para el que ya se ha encargado un estudio en profundidad sobre estos siniestros. Por último, en 2024 hubo 28 días en los que no se contabilizó ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico en carretera. Las vías convencionales siguen registrando el 72% de las víctimas mortales, pero en 2024 han aumentado los fallecidos en autopista y autovía un 7%. Este hecho llevará a la Dirección General de Tráfico a adecuar la distribución de los nuevos radares que se instalen a las nuevas circunstancias de la siniestralidad y a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a revisar la vigilancia que hacen en carretera, incrementándola en aquellas provincias con porcentajes de siniestralidad elevados en las vías de alta capacidad. En cuanto al número medio de desplazamientos, los vehículos tipo turismo siguen acumulando el mayor número de víctimas mortales, el 48% del total, con cifras similares a las de 2023. Sin embargo, las furgonetas registraron las cifras más altas de fallecidos en la serie analizada, 79, lo que supone un aumento del 98% en comparación con el año anterior, en el que fallecieron 40 personas. Este hecho ha llevado a Tráfico a anunciar que va a aumentar la vigilancia en este tipo de vehículos y a incluirlos en el calendario de campañas para este 2025 de cara a una específica focalizada en furgonetas. En 2024 descendió en un 3% la mortalidad de los usuarios vulnerables, 15 menos, gracias a la disminución de peatones fallecidos, 18 menos que en 2023. Entre estos fallecidos hay 5 gruistas y 2 operarios de conservación y mantenimiento en carretera que fueron atropellados mientras trabajaban. Los usuarios de motocicleta representan la mayoría de víctimas mortales entre los fallecidos vulnerables, en un contexto en el que las matriculaciones de moto han aumentado un 7% el pasado año. Además, los siniestros que involucran a motocicletas en autopistas y autovías aumentaron en un 13%, lo que refleja una tendencia preocupante en este tipo de vías. La salida de la vía sigue siendo el tipo de siniestro que más víctimas mortales registra, con el 42%. En total, 479 personas.
seguida de las colisiones frontales con 252 fallecidos, 29 más que en 2023. En cuanto a las características demográficas, los hombres siguen siendo los que concentran el mayor número de víctimas mortales, 941, el 82% del total, frente al 18% de mujeres, colectivo que en este 2024 ha reducido su mortalidad en un 11%. Además, los grupos de edad que mayor cifra de personas fallecidas registran son el de 45 a 54 años y el de mayores de 65 años, 228 víctimas mortales cada uno de ellos. En este último grupo se ha producido un incremento del 11% respecto a 2023. En cuanto al no uso de los dispositivos de seguridad, el número de personas fallecidas que no llevaban el cinturón de seguridad, sistema de retención infantil o el casco en la moto ha sido de 184, un aumento del 19%, el tercero más alto de los últimos 10 años. En cuanto a la localización de los siniestros, Andalucía y Cataluña registraron las mayores cifras de víctimas, con un 20 y un 12% respectivamente del total. Los mayores aumentos se registran en Andalucía, con 35 fallecidos más que en 2023, y en la Comunidad Valenciana, con 22 víctimas mortales más. You woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back, cause there's a party over here, so you might as well be here with the people. Galvanize. Trajectory and balance look good. Confirmed to go for orbit. Over. Cada día, Michelin innova para mover el mundo en la carretera y más allá. Michelin, Motion for Life. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. En este nuevo año también se ponen en marcha diversas variaciones en algunas normas de tráfico. Una de ellas está destinada a proteger a los ciclistas pertenecientes al colectivo de vulnerables. Estas nuevas normas afectan no solo a los conductores, también a los propios ciclistas. Por ejemplo, ya no hay exenciones para no llevar el casco obligatoriamente en vías interurbanas. Hasta ahora estaba permitido no utilizarlo en algunos casos muy concretos, pero estos se han eliminado. Así que ciclistas, ya sabéis, el casco ahora es obligatorio siempre en vías interurbanas. Los conductores deben saber que además de la distancia lateral mínima de 1,5 metros que ya estaba en vigor, ahora se obliga a ocupar todo el carril contrario para adelantar a un ciclista o a un grupo de ellos, incluso con línea continua, como ya estaba permitido, siempre que no venga nadie de frente. Pero las dos principales novedades consisten en que para realizar un adelantamiento a un ciclista o a un grupo de ciclistas se deberá reducir la velocidad en 20 kilómetros por debajo de la permitida en la vía por la que se circule. Es decir, si vamos por una carretera nacional limitada a 90 km/h, el adelantamiento debemos hacerlo como mucho a 70 km/h. Y ojo, porque además, en ciudad, los ciclistas podrán rebasar a los vehículos detenidos en un atasco por ambos lados del vehículo. Y atención, los ciclistas podrán circular a velocidad reducida en dirección contraria a los vehículos solo en aquellas vías que tengan el límite en 30 km/h. Esta última es una norma que ha causado mucho revuelo y controversia, a la que estaremos muy atentos para ver su evolución. Pero sí, en ciudad, en una vía limitada a 30 km/h, nos podemos encontrar a un ciclista en dirección contraria, aunque éste debe circular lo más cercano al borde y a velocidad reducida. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional.
Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Bueno, supongo que eso es todo. Papá, ¿por qué no coges mis llaves y te das una vuelta? Te quiero. Hola, Estela. Así que hablas. Café. Suena bien. ¿Un matcha para Estela? Casi. Azul brillante. Me gusta. ¿De fiesta? Bien. ¿No sabes quién soy? ¿Antonio Banderas? ¿Quién? Sí, tengo hambre. Tu favorito, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque tienes un coche increíble. Una de las claves para reducir accidentes es una formación adecuada en seguridad vial, lo que debería incluir el conocimiento del coche, determinadas leyes físicas, mantenimiento de los elementos esenciales como neumáticos, luces, frenos y dirección. Este es un claro avance que debería acometerse en nuestro país, pero también está la concienciación, las charlas de expertos en seguridad vial, profesionales formados que, junto al testimonio de algunas víctimas, empapen a los conductores de la responsabilidad que supone conducir un vehículo. En este último apartado, Valladolid cuenta con 2 personas que llevan mucho tiempo hablando a diferentes colectivos de lo que te puede ocurrir si tienes un accidente de tráfico. Maripaz González es delegada en Castilla y León de AESLEME, la Asociación para el Estudio de Lesiones Medulares, que precisamente está en una silla de ruedas como consecuencia de un accidente de tráfico en su juventud. Junto a ella, Aitor Martínez, policía municipal y superviviente de un atropello por un camión mientras circulaba en bicicleta junto a su amigo Jesús Negro de Paz, quien murió prácticamente en el acto en ese mismo accidente. Colegios, institutos, autoescuelas, centros de formación, academias militares. No hay lugar en Castilla y León o en algún otro punto de España en el que no hayan estado. El pasado mes de diciembre acudieron al acuartelamiento Teniente Galeana de Valladolid para explicarles a los soldados que se forman en esta academia militar qué te puede pasar si no conduces con precaución, si te distraes o si consumes alcohol y drogas. A mí personalmente me ha sorprendido bastante el enfoque que han hecho tanto el policía municipal como la víctima de un accidente de contar su propia experiencia, porque es algo que nos choca mucho, nos llama mucho la atención y sobre todo a nosotros que vamos a ser cuadros de mando en muy pocos meses y vamos a tener vidas de subordinados a nuestro cargo, tener en cuenta estas cosas para cuando ellos salgan del cuartel esos viernes al acabar la jornada y tengan que desplazarse, pues poder cuidar de ellos también en el día a día y prevenirles de estas situaciones. Bueno, a mí me parece una charla que es bastante útil, sobre todo en profesiones de riesgo como es la nuestra, tanto Guardia Civil, Policía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que nosotros tenemos muy asumido el riesgo y muchas veces la seguridad vial se olvida. Cuando nosotros salimos del cuartel seguimos teniendo maquinaria pesada, aunque ya no es del calibre que tenemos diariamente. Nosotros, por ejemplo, en caballería tenemos vehículos de gran tonelaje y estamos acostumbrados a manejarlos con todas las medidas de seguridad, pero siempre se nos olvida al salir que seguimos teniendo un vehículo de varias toneladas. Nosotros somos conductores normales y cuando salimos del cuartel somos uno más y muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos porque hemos perdido la percepción del riesgo con los vehículos que tenemos aquí. Yo pensaba que iba a ser algo más enfocado a cifras y algo más expositivo, menos personal, y lo que me ha sorprendido es eso, que hayan traído personas que han padecido un accidente de tráfico y nos hayan podido transmitir lo que ellos vivieron con todo tipo de detalle, que es una presentación más académica, por así decirlo, no te lo transmitiría. Lo que más impacta es cuando cuentan su vida personal y cuando cuentan lo que ellos han pasado, porque como ellos mismos han dicho, las cifras son muy frías y decir 1000 que 2000 realmente no nos altera. En cambio, cuando cuentan la vida personal, cuando cuentan cómo han estado en el hospital, cuando cuentan lo que han vivido sus padres, lo que han vivido ellos, los pensamientos que han tenido o lo realmente mal que han estado, uno se intenta poner en su propia carne y realmente sí que es un cambio de mentalidad. Lo que más le ha impactado a la gente ha sido el testimonio personal de las 2 víctimas de un accidente de tráfico que hemos tenido. Ha ido cambiando la conferencia desde el principio un tono más ameno a ya al concluir algo mucho más serio en el que veíamos
a unos metros de nosotros el efecto que tenía realmente todas estas cosas de conducir bajo efectos del alcohol de sustancias, las distracciones, la velocidad. Yo creo que puedo hablar por mí mismo y por todos mis compañeros. Ya entraremos a conducir con otra mentalidad. El simple hecho de pensar lo que les ha pasado y que nos podría pasar a nosotros, ya no solo a nosotros, sino a nuestras familias, que al final es el punto de inflexión realmente, iremos con más cuidado, yo creo. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sigue bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasa muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir. Me decían que mi hijo Iván, de 20 años, había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir, se puso al volante. Poquito a poco, yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. 2 motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal, lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida, bajaba en moto y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más, no supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Yo a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos.
brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua, para siempre. Hay un antes y un después. Recuerdo que la velocidad, la tracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Nada, me he sentido estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando escuchas una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad. En Desguaces Cano estamos comprometidos con la sostenibilidad. Valoramos y compramos tu vehículo tanto para desguace como para darle una segunda vida. Nos hacemos cargo de todo: recogida, tasación y toda la tramitación. Visita nuestra web y encuentra tu recambio verificado o vehículo de ocasión. Desguaces Cano, tu desguace en Valladolid. Cuando conducimos, las preocupaciones personales y el estrés nos acompañan en nuestros desplazamientos, provocando distracciones que ponen en riesgo la seguridad en la circulación. Para dimensionar el riesgo de estas distracciones y descubrir cómo actúa nuestro cerebro, se ha monitorizado con neurotecnología a 15 conductores, utilizando los sistemas de análisis más avanzados. Gafas que detectan el movimiento de las pupilas, medidores de la respuesta galvánica de la piel y el ritmo cardíaco, detectores de las microexpresiones del rostro y medición de la actividad cerebral mediante un electroencefalograma. El estudio demuestra que existe una reducción de la concentración de cerca del 12% en una persona que conduce en estado de estrés. Esta pérdida de concentración hace que sea más lento mentalmente. Ese tiempo de reacción es decisivo en una situación de riesgo para ser capaces de evitar un accidente. Un conductor en estado de estrés memoriza peor los acontecimientos que encuentra en la carretera. Por ejemplo, recordará un 20% menos de señales de tráfico. Su actitud es más peligrosa. La falta de conocimiento de riesgo, un 28% menor, deriva en una conducción más agresiva, con un 17% más de maniobras bruscas y aceleraciones. Pero el estrés también afecta directamente a nuestro cuerpo, con un aumento de la tensión muscular mientras conducimos superior al 50% y en los niveles de fatiga de más de un 80%. Conduciremos con una postura más rígida y nos cansaremos mucho antes. Respecto al campo de visión, fundamental para una conducción segura, un conductor estresado sufrirá el conocido efecto túnel, con una menor visión periférica. Utilizará así una visión por impactos, prestando atención solo a la zona central. Con la opinión de más de 1000 conductores sobre el tema, el 80% reconoce que va pensando en sus preocupaciones cotidianas cuando conducen por un trayecto habitual. Y es que el ir ensimismados en nuestros pensamientos internos hace que 3 de cada 4 conductores hayan llegado a tomar una ruta de manera automática, incluso a un lugar que no era su destino. Es decir, lo que se conoce como piloto automático, y que es un riesgo muy importante en los trayectos más habituales. Pero, ¿en qué vamos pensando mientras conducimos? Pues el 57% nos dicen que estos pensamientos están relacionados con el trabajo o los problemas profesionales. El 54% nos dice que son los problemas familiares y el 35% afirma que lo que le distrae es pensar en el dinero o en los problemas económicos.
Para una conducción segura, debemos aprender a liberar nuestra mente y dejar las preocupaciones fuera del vehículo, para poder prestar toda la atención a la circulación y la seguridad de los usuarios. Para ello, la campaña Al volante, céntrate, impulsada por BP, Castrol y RACE, pretende mejorar el ánimo de los conductores y dar consejos útiles para ponerse en la carretera en un estado emocional óptimo para la conducción, con técnicas de relajación e intentando relativizar las preocupaciones que suelen distraer al volante.